Muy bien, vamos a hablar ahora de interoperabilidad. ¿A qué nos referimos con estos? Bueno, fundamentalmente a cómo carancho hago para mover un grafo de un programa a otro, ya sea de una librería a otra de las que acabamos de ver, o a otro lenguaje de programación para poder analizar el mismo grafo con R, o con JavaScript, o con C, o su idioma favorito, o simplemente persistirlo a disco para volver a tratarlo en un momento futuro. Típicamente vamos a hacer alguna de las siguientes cosas. Usar una estructura de datos estándares, un formato estándar como GraphML o GML. Vamos a usar una representación tradicional, como las que ya vimos, de lista de aristas o matriz de adyacencia. O típicamente cuando queremos hacer análisis de datos o potencialmente en el futuro inferencias sobre los nodos y aristas, con tablas de aristas y nodos que nos permiten fácilmente asignarle atributos al grafo. También es bastante común usar formatos específicos para visualizaciones, de los cuales voy a destacar dos. Uno, un cierto formato con un listado de nodos y aristas que es compatible con D3, ya veremos a qué me refiero, y el formato .dot para GraphViz, una librería de visualización de grafos bastante completita, con su propio lenguaje interno. Muy bien, primero que nada, formato estándar, GraphML. ¿Qué es GraphML? Por el momento no importa demasiado. Lo que sí quiero decir es que en general NetworkX y iGraph tienen muy bien documentados qué formatos aceptan para leer un grafo desde un archivo y escribir un grafo a un archivo. Hay unos cuantos y no me voy a detener en ellos, así que el TLDR, la sección para ustedes, va a ser lo siguiente. En iGraph, si yo llamo h, donde h es mi grafo, h.write y format con el nombre del formato y un path del sistema, esto va a escribir al archivo path en el formato deseado. Si uso esta otra construcción, igraph.graph.read o directamente igraph.read, voy a leer un archivo, en este segundo caso, tomando implícitamente de la extensión el formato, en el primero explícitamente. Muy parecido en NetworkX tenemos read format y write format, donde en lugar de format ponemos el formato que nos interese para cargar. Hay muchos formatos, pero googleando un poco veo que GraphML pareciera ser el estándar más estándar de todos los que hay, un poco más completo y con menos problemas de interoperabilidad. Si uno entra al sitio web van a ver que no debe tener cambios desde el 2004, lo cual también le da un poco de sobriedad y le hace a uno confiar, en vez de sospechar que es un estándar que no estandariza un cuerno y se suma una larga fila de estándares, desestandarizadores que se acumulan desde el principio de los tiempos. Es bastante sencillo ver, por ejemplo, escribir un grafo de NetworkX a un archivo y levantarlo de vuelta en iGraph. O escribir desde iGraph y levantarlo con NetworkX. Otra típica representación básica que ya hemos visto es la matriz de adyacencia, que básicamente va a escribir lo que ya hemos visto en clase. Acá estoy escribiendo a una variable, no un archivo, y volviendo a leer un grafo circular, un grafo ciclo a partir de ella. Y para los que no me creen, que seguro algune desconfía habrá, ADJ es simplemente una matriz de NumPy con todos los numeritos ahí. Y de hecho puedo hacer cosas como las que ya hemos visto alguna vez y tratar de dibujarla así. Pero vamos a dejarlo por el momento sin otro cambio. Similarmente, en iGraph se puede hacer un grafo a partir de la matriz de adyacencia o escribirla con getAdjacency. Lo que sí vale aclarar es que en general esta matriz Adj tiene un tipo propio, es matrix, y tiene algunos atributos, pero el que nos va a interesar es la data que la compone, está en el atributo data.
La otra representación típica que ya conocemos es la de lista de aristas, que en NetworkX se consigue llamando a to edge list y la podemos recuperar con draw circular en este caso from edge list. Como verán, acá se está respetando el ciclo, va de 0 a 1, a 2, a 3, 4, 5, 6, 7, 0, pero no se está respetando exactamente el layout, que no viene junto con el grafo, eso es algo de la visualización, y puede que cuando haya guardado los pares, los haya guardado desordenados. De manera similar, pero en NetworkX, tenemos un edge list que lo podemos examinar si queremos, y es simplemente una lista de pares ordenados con índices de a cual nodo hay que unir. Una más de interés, como dijimos antes, es el caso de tener que usar tablas de aristas y nodos. No me voy a detener en mucho detalle en cuáles son los métodos para hacer esto con iGraph o NetworkX, porque es casi trivial una vez que ya tenemos la tabla de aristas o nodos. Lo difícil es conseguir esas tablas. Es un trabajo lento, arduo y poco grato que ya he hecho por ustedes y pueden ver el resultado en el anexo de esta clase, pero fundamentalmente lo que hice fue, cortesía del Portal Nacional de Datos Abiertos, generar datasets de aeropuertos y vuelos para el año 2021 y considerando que los aeropuertos son nodos y los vuelos agrupados por origen y destino me dan las aristas pesadas por la cantidad de vuelos, podemos crear un grafo del tráfico aéreo nacional. Acá vamos a asumir que estos data frames ya existen, pero por favor vayan y miren en el anexo el proceso de construcción y puede que encuentren algún que otro truco para manipular datos con pandas que aún no hayan conocido. De todas maneras, también van a ver un poquito cómo se usa la librería requests, un clásico para pedir datos o hacer consultas por HTTP. Muy bien, leer es tan sencillo como cargar un CSV y van a ver acá los atributos de las tablas de nodos y aristas que generamos. Acá tenemos un identificador único para los nodos, que es esta columna OASI. OASI no me va a salir de memoria, pero es la Organización de Aviación Civil Internacional, creo, que está bajo el paraguas de la ONU, un organismo especializado de la ONU, y da unos códigos. Acá tenemos una denominación, latitud y longitud, elevación, condición y tráfico, algunas características que pueden ser de interés a la hora de visualizar. De manera similar, para la tabla de aristas vamos a tener que tener los nodos de origen y destino con el mismo tipo de identificador que la tabla de nodos y potencialmente algún atributo, que en nuestro caso es la cantidad de vuelos entre esas dos rutas. Cargarlo en NetworkX es bastante sencillo. Está este método fromPandasEdgeList que va a cargar todas las aristas y tiene algunos métodos cuya documentación vale la pena revisar. Le vamos a decir que el nodo de origen lo tiene que tomar de la columna origen y el nodo destino de la columna destino. Además, le paso que agregue como atributos de las aristas todo el resto de las columnas del dataframe y que cree el grafo usando un digrafo, porque estas son rutas aéreas y no es lo mismo despegar que aterrizar en un aeropuerto. Como dije alguna vez, con Shift Tab dentro de una función aparece la documentación del método y van a ver que, por ejemplo, por default va a esperar que haya una columna source de donde tomar el nodo de origen, una columna target con el nodo destino y no va a leer nada como atributos de arista y demás. Acá hay un atributo más, que es un parámetro más de la función, que es edgeKey, que en caso de que esto sea un multigrafo, un grafo bipartito o con más partes, dice a cuál de las capas de aristas pertenece cada una de las aristas en este dataframe. Lo levantamos y podemos ver, por ejemplo, si todos los nodos que tengan nuestro dataset están incluidos en el grafo. Evidentemente no. ¿Les ocurre que puede ser? Bueno, es probable que haya aeropuertos que no están conectados con ningún otro, es decir, no figuran en la lista de aristas, pero sí tienen entidad propia esos nodos. ¿Cómo hacemos para agregarlos?
Hay más de una manera, pero creo que la más sencilla es usando este método addNodesFrom. Lo que voy a necesitar primero es un diccionario de nodos y atributos. Y esto es muy sencillo de generar con estos métodos de pandas, de los data frames de pandas. Primero seteo como índice la columna con el identificador de nodos que me interesa y luego transformo el data frame a un diccionario de diccionarios según el índice, es decir, por fila. Y lo que van a ver es que habiendo hecho esto, por ejemplo, la clave size, que es el código del aeropuerto de Ezeiza del diccionario Node Attributes, tiene estos atributos. Denominación, latitud, longitud, elevación, condición y tráfico, como vimos en el data frame. Para agregar los nodos y los atributos de una sola pasada de grafo, llamo a g.addNodesFrom y no paso directamente el diccionario, sino la vista items. ¿Por qué es esto? Una vez más encontramos la respuesta mirando la documentación. Qué pesado con la documentación, Gonza. Es que resuelve muchas dudas. Pero fíjense que el parámetro que espera se llama NodesForAdding y si miramos qué espera básicamente un contenedor de nodos, una lista, un diccionario, un set, o sea, un conjunto, o un contenedor de tuplas, nodo, diccionario de atributos, donde el nodo es el identificador del nodo a agregar y el diccionario de atributos son los atributos que ese nodo va a recibir. Perfecto. Cuando uno llama directamente a Node Attributes, esto no es lo que yo voy a estar encontrando. Como ven, Node Attributes es un diccionario de diccionarios. Ahora, si llamo a Items, esto permite iterar fácilmente, justamente, sobre los pares clave-valor del diccionario. Y la clave es exactamente el nodo y el valor es exactamente el diccionario de atributos que sacamos del data frame. Por eso, esta sintaxis es la que nos lleva a conseguir lo que buscamos. Habiendo hecho esto, podemos intentar graficarlo con los métodos que ya conocemos y como verán, no es exactamente muy bello que digamos. Está muy llena de cosas esta visualización. Así que una opción va a ser limitar primero la cantidad de nodos. Vamos a sacar todos esos nodos que agregamos sin mucho objetivo. Pero también puede que saquemos unos cuantos nodos que no estén muy conectados. Por ejemplo, podemos simplificar la cantidad de aristas del grafo y quedarnos con los nodos inducidos por esas aristas. Tiramos algunos números y vemos que, por ejemplo, la cantidad de vuelos por arista tiene estos cuartiles. Algo así como un cuarto de las aristas tiene al menos 10 vuelos. Así que vamos a conservar las rutas en el cuartil superior de vuelos. Y vamos a construir de vuelta el grafo, pero en vez de agregar todos los nodos, vamos a agregar atributos nada más para los nodos que figuran en la lista de aristas. Para ello vamos a llamar a nx.setNodeAttributes, que es un método de la librería NetworkX y no de la clase graph dentro de la librería, que hace lo que necesitamos. Muy bien, lo volvemos a visualizar y la verdad sigue sin ser muy satisfactorio. Y como verán, ya con una cantidad no tan sencilla de nodos, empieza a ser un poco más lento de lo que tal vez nos gustaría. Ese layout de Spring mucho sentido no tiene, pero nosotros ya sabemos cuáles son las coordenadas aproximadamente X e Y. Son la latitud y longitud, o mejor dicho, longitud para las X y latitud para las Y. Así que vamos a armar un layout a mano, justamente con longitud y latitud para cada nodo a partir de los atributos. Y ya que estamos, démosle un poquito de estilo visual. Vamos a crear un diccionario con los atributos visuales. Vamos a tener controlar el tamaño de la letra para los labels, las etiquetas de nodos, las transparencias de los elementos, el color de las aristas, el tamaño de los nodos lo vamos a basar en el grado de los nodos, pero se puede pensar algo un poco más interesante. Vamos a basar el color de los nodos en la elevación y pasarle un mapa de colores para que genere automáticamente esos colores
Matplotlib. Los que ya saben trabajar van a reconocer este atributo CMap directamente en Matplotlib. Este no es de NetworkX. Las etiquetas para los nodos y el ancho de las aristas lo vamos a definir con un número que esto llevó bastante prueba y error, pero básicamente es creciente con la cantidad de vuelos que salen de cada arista. Finalmente, cuando volvemos a plotear, tenemos este grafiquito. Interesante, ya es un poco más ilustrativo y tiene forma de Argentina. Acá está Mar del Plata, acá está Ezeiza y Aeroparque muy pegaditos. Acá arriba Posadas y seguramente el aeropuerto de las Cataratas o algún otro. Jujuy, Ushuaia, Río Gallegos, el Calafate. Pero uno nunca ve la Argentina de esta manera. ¿Por qué? Porque habría que transformar esto en un verdadero mapa para que esto sea realmente útil. Pero antes de ello, un par de ejercicios. Primero uno trivial. No es la mejor visualización determinar el tamaño del nodo en función del grado, porque puede tener muchas aristas salientes o entrantes, pero de pocos vuelos. Más interesante sería cambiar el tamaño del nodo para que la escala refleje la suma de vuelos que entran y salen. O, como digo acá, aparentemente, solo las aristas incidentes, es decir, cuántos aterrizajes se dan en ese nodo. ¿Cómo cambia el gráfico? ¿Y qué dice esto al respecto de cómo funciona la red de aeropuertos? Les queda a ustedes para contestar. Y esto, que no es muy distinto de lo que ya hicimos, todo esto se puede recrear, al menos hasta acá, sin mucha dificultad, en iGraph. ¿Se animan a intentarlo? Bueno, este es un gráfico que tiene pinta argentinosa, pero no es un verdadero mapa. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta última parte de la clase.